Gracias, Atanasio, gracias, Ana, también. Y vamos a entregar este espacio y este tiempo a la reflexión en la palabra. En esta palabra que hoy recibimos, en esta palabra que hoy, en la que somos alentados e instruidos, y una palabra tremendamente realista en medio de la vida en la que se tuvieron que situar los propios protagonistas del texto, y también especialmente la Iglesia hoy, que se ve tan afectada de esta proclamación, de este texto y de esta historia, como se pudo ver, por ejemplo, Juan el Bautista. En primer lugar, el texto de Lucas, capítulo 3 y versos del 1 al 6, nos están situando en la realidad en la que pervivió, en la que se tuvo que dar este anuncio del Evangelio al inicio de lo que sería en torno al siglo VI de nuestra era, según las dataciones más exactas y concretas, en torno al 6 o al siglo, al año, un poco más o menos incluso datan de 10, 15 años, probablemente menos de esta fecha, que sería la que Jesús se tiene como fecha de datación de su nacimiento. Y en medio de esta historia que se nos proclama hoy, precisamente, se nos relata el estado en el que el mundo de la política, de la economía y de la religión están situados realmente en esta época. ¿Y por qué lo hace? Precisamente porque el papel de aquellos que presiden la historia en este tiempo tiene mucho que ver con la predicación en la que el texto de hoy nos sitúa. Y fijaos que ya se estaba hablando de Anás y de Caifás como los sumos sacerdotes que habían estado pendientes del templo en este día, y que coinciden plenamente también incluso en fechas con aquellos que habían estado en tiempos de Jesús todavía ejerciendo su ministerio. Pero nos centramos en un personaje que es el que el foco está iluminando precisamente desde este mismo texto, que es Juan el Bautista y su nacimiento. Su nacimiento y su llamamiento. El llamamiento que Dios hace sobre un niño siendo todavía pequeño, no habiendo incluso nacido, que se le llama heraldo, es decir, alguien que viene delante para anunciar su gloria, para anunciar lo que va a hacer, anunciar precisamente la realidad de lo que esa vida será delante de todos. Y es el anuncio del Mesías, precisamente. Es el anuncio precisamente de este ser maravilloso que ha de venir. Nosotros tenemos que esperar, como vimos la semana pasada, con la misma esperanza que el pueblo de Dios, el pueblo judío, vivió en aquella época precisamente, con esa misma esperanza de la venida del Mesías. Para aquellos que esperaban en este tiempo, la certeza y el candor que tenían en su corazón en ese momento era tan grande, tan inmenso, que sabían que Jesús no tardaría en venir. Supieron leer los tiempos, supieron leer aquel momento histórico, supieron leer en medio de las líneas que nos deja la vida, la economía, la religión, el sufrimiento humano, la venida del Mesías. Ellos la intuían, y hasta tal punto que Dios ya hacía algunas señales entre algunos de aquellos profetas que estaban en el templo, donde anunciaban claramente que el Mesías vendría, y que señalaban precisamente a personas concretas como María y Elizabeth y algunos otros como estas precursoras, mujeres precursoras que llevarían en su seno precisamente tanto la vida de Juan el Bautista, al que Jesús llama el profeta más grande del Antiguo Testamento y el primero y ejemplar profeta para el Nuevo Testamento, para la Iglesia. Y a quién más sino a Jesús como Mesías, como Redentor de Israel. Juan es este ejemplo de profeta
pero de un tipo de profeta muy especial en aquella época, un profeta apocalíptico. Y un profeta escatológico apocalíptico, diría yo, porque precisamente es un profeta que anuncia los tiempos del fin, el escatos, y por un lado también está anunciando las consecuencias que esos tiempos traen sobre la historia de los hombres y que no tienen por qué ser malas o negativas para la humanidad, sino también todo lo contrario. Pueden ser el punto de partida mediante el cual los hombres se reactivan, la historia se reactiva y entra en una dimensión distinta a la que ha entrado, y no en negativo, sino tremendamente en positivo. Yo creo que si hay algo que el mensaje cristiano aporta al mundo, no es un mensaje negativo, sino un mensaje tremendamente positivo. Y el mensaje del judaísmo de aquella época, lo que trataba no era solamente hacer mella con el dolor del pueblo simplemente, sino en medio de la destrucción, de la posibilidad de la historia del mal contra un pueblo que confía en Dios, la posibilidad de ser liberados, de ser salvados, de ser rescatados, pero no por un líder humano, sino por el mismo Yahvé, por el mismo Dios. Y esta era la espera en la que ellos vivían. Yo, de hecho, yo no quiero que me salve ningún ser humano. Yo no quiero que me salve ningún ser humano. Yo no quiero que nadie, ningún líder o lideresa de este mundo me presida en este mundo y me saque en medio de los atolladeros en los que mi vida puede circular en un momento dado. Yo quiero que me rescate Dios. Pero esta idea que descubrimos en el cristianismo con Jesús era impensable para el hombre judío de la época de Juan el Bautista, que pensaba más como un musulmán ahora mismo que como un cristiano de ahora. Y ahí las diferencias son grandes, ¿verdad? Hemos sabido y hemos escuchado cuál es el mensaje de los predicadores apocalípticos musulmanes: muerte y destrucción contra el infiel. ¿Será así en el cristianismo? ¿Será así en la vida cristiana? El heraldo que viene delante de Jesús será un profeta como Muhammad, que en un momento dado lo que quiere es eliminar todo vestigio de religión y de fe anterior, o será un profeta como Juan el Bautista, que vendrá trayendo y anunciando el mensaje de Dios en medio de este mundo, el mensaje de la salvación de Dios, ni más ni menos. Y en estos términos, y hablando en el mismo hebreo, podríamos pensar, hablando de esa salvación de Dios, como una salvación incluso grande, poderosa, influyente, que tuviera una repercusión tremendamente grande en esta misma expresión englobada para todo el pueblo. Pero el mensaje de la venida del Mesías, la que portaban estos profetas apocalípticos precisamente, de los que había muchísimos en Israel, fue una moda realmente grande en aquella época, el ver profetas por cada esquina de la ciudad de Jerusalén y de los pueblos anunciando la venida del Mesías y el desastre, y cada uno anunciaba lo que pensaba, ¿no? Lo que pensaba que sería aquello. En medio de un ambiente de apostasía, Israel ha perdido el norte en su fe. Israel ha perdido las esencias del mensaje de Moisés. Israel se ha despistado de la atención que el judío había sido llamado a tener a la palabra de Dios. Juan no es un profeta friki o cool, como dirían la gente joven de hoy, incluso nosotros. Un señor que va haciendo el cabra medio loco en medio del desierto, mal vestido y mal peinado. Juan es un personaje culto, es un hombre culto, es un hombre formado, de niño consagrado, probablemente a un voto nazareo desde su más pequeña
infancia se ha dejado el pelo largo, viste de una manera especial y lo está haciendo precisamente desde esta formación sólida que probablemente pudo tener en la sinagoga y en la escuela de teología de Séforis, donde el mismo Jesús también se formó en su juventud y niñez antes de su ministerio. Y así era que no solamente era escuchado y querido del pueblo llano, sino que los más altos dignatarios, la gente que hablaba precisamente, de la que se hablaba como personas importantes de aquel tiempo, también querían escuchar el mensaje de Juan el Bautista. Juan llegaba a todos los estratos de la sociedad y tenía un mensaje muy coherente, tremendamente coherente. No es este Juan que nos pintan medio locos en medio de las películas de Franco Zeffirelli y algunos otros más, ¿no? Donde parece ser que sale ahí diciendo cosas que casi no sabe ni lo que dice y vestido precisamente como si fuera un hippie de la época, ¿no? No. La respuesta de Juan es una respuesta que es contraria precisamente al sentir y al estándar de los religiosos de la época. Gente que quizá miraban más lo formal que lo que había dentro de las personas, que se estaban perdiendo precisamente en las formas, en las interpretaciones de los textos, en el deseo de aparentar en medio de una sociedad que se hundía precisamente y donde los judíos necesitaban una nueva revalorización para su fe. Él nos trae un mensaje que es el mensaje del bautismo para arrepentimiento. Y esto era un mensaje que, aunque ya se conocía, porque se llevaba practicando prácticamente 2 siglos antes de Juan el Bautista aproximadamente en la historia de Israel, el bautismo de prosélitos era el que más se conocía, que eran aquellos judíos, aquellos gentiles que querían convertirse al judaísmo, tenían un bautismo, una especie de bautismo que les hacían introducirse de alguna manera en Israel. Un bautismo que significaba el recibir un lavamiento entero en espíritu, alma y cuerpo, purificados de todo lo que las religiones paganas habían hecho en las vidas de estas personas para entregarse a una nueva forma de vida que era la fe judía. Y en medio de todo esto, Juan introduce un nuevo tipo de bautismo, el bautismo precisamente del arrepentimiento de pecados. Juan se da cuenta del gran fallo que se detecta en su sociedad. Esta gente cumple con todos los ritos, pero esos ritos no tienen sentido para ellos. Juan se da cuenta de que la sociedad de su tiempo ama a Dios, quiere saber de Dios, pero el Dios que se les explica y se les expone les parece muy lejano a ellos. Juan se da cuenta de que el hombre, la mujer, tendrían que vivir y experimentar muy de cerca su relación con Dios para poder llegar a comprender la obra de salvación de Dios. Y no solamente hecha a través de levitas, de sacerdotes o de otras personas mediadoras en medio de este papel. Y esta es la nueva predicación que Juan trae, preparando el camino de Jesús, preparando lo que sería el después, esa predicación viva del propio Mesías. Y tiene una tarea tremendamente dura y difícil. Este bautismo es signo y símbolo de una nueva forma de vivir la fe judía, es decir, una forma muy comprometida de vivir la fe judía, pero donde el egoísmo judío quedaba atrás y la exclusión judía quedaba atrás para abrir esta gran obra de salvación al mundo entero, a todas las naciones y pueblos de la tierra. Y ahí era donde el mensaje de Juan no calaba hondo en las gentes de arriba. Sí les gustaba a las clases de abajo, pero la gente de arriba dice, ¿qué?
¿Que me vas a mover tú ahora el sistema religioso? ¿Que ahora resulta que me voy a quedar sin trabajo yo, sacerdote, yo, escriba, yo, que he vivido como puro el evangelio, la palabra que he recibido como fariseo, como saduceo? ¿Tú me vas a mover a mí este sistema? ¿Me lo vas a cambiar? Ven aquí, espérate, que ahora te vas a enterar de lo que es la autoridad sobre ti. Y fue esto, realmente, y no el baile de aquella hermosa mujer frente a aquel que le condenaba a muerte, lo que mató a Juan. A Juan lo mató la sociedad judía de su tiempo y el status quo de la sociedad, lo que estaba establecido y lo que no se podía tocar. Para ellos el poder, el dinero, la influencia eran más sagrados que el templo en el fondo de su corazón. Juan emite una respuesta, una predicación que resulta tremendamente dura para escuchar a algún cierto sector de la población influyente, pero que cada vez acaparaba más personas en la calle, en medio de las dificultades y del sufrimiento. Este perdón, este mensaje de perdón de los pecados, es un mensaje de la justificación por la fe en el Mesías, y es vida eterna para quien cree y vive este mensaje profético sin ningún lugar a duda. Pero portar el privilegio de este mensaje para Juan el Bautista es un peso y una carga difícilmente soportable. La desdicha era la responsabilidad de la proclamación de la palabra de Dios recibida de Dios, llevada por el Espíritu Santo que después moraría en el Mesías, en Jesús. Una responsabilidad que le llevaría a un sufrimiento grande, una elección y una preeminencia o una prevalencia en la entrega de Juan el Bautista a Dios, que le llevaría a través de este estilo profético precisamente a rifirrafes, a grandes sufrimientos, a estar en boca de todos. Dios convertía a Juan el Bautista en el mensaje mismo y no solamente a veces en el mensajero. Y alguno me dirá, el mensaje es Jesús, y es verdad, pero hasta que Jesús inicia su carrera de predicación, es precisamente quien está anunciando esta venida del Mesías y dando esta esperanza. Y siente como una gran responsabilidad ser mensajero y mensaje en ese impasse. Es el resultado que trae esto también. Y él se ve finalmente condenado a predicar en medio del desierto. El desierto como un lugar preferiblemente en soledad, en lugares solitarios. Pero ¿quién predicará a las piedras y a las arenas? ¿Acaso Juan es alguien que se pierde, que sale al lugar donde no está la gente para proclamar el mensaje de Dios? En absoluto. Juan ejerce su trabajo en medio de la gente, en medio de las gentes que necesitan escuchar esta palabra de Dios, con la que Él se ha comprometido, para la que Él ha nacido, para la que Dios le llamó en ese instante y lo dedicó. Él es ejemplo, es vida, es la predicación misma de la venida del Mesías. Preparad el camino del Señor. Y este proclamar y este preparar el camino del Señor es un clamor al que Juan se ve sujeto a hacerlo en el desierto. Esto le ocurre a la Iglesia hoy en día. Portar los valores de la proclamación de Jesús como el Señor nos lleva precisamente a estar predicando en medio del sequedal y del desierto, en medio de una gran incomodidad que se nos provoca en este sentido.
Y solo los que hemos podido ser llamados por Jesús, somos aquellos que hemos comprendido este llamamiento de lo que significa ser profetas en medio de nuestro tiempo, de lo que significa ser hijos e hijas de Dios. El hecho de comprender esto en toda la plenitud es lo único que nos sostiene en medio de un mundo que nos rechaza y en algunos casos hasta nos aborrece. En otros lugares del mundo lleva, como a Juan el Bautista, a ser fruto de la condena de la mayoría de la sociedad, padeciendo incluso la muerte y la exclusión total social en donde habitan. De esto tenemos gran información hoy en día, incluso en pleno siglo XXI, en el 2015, en la fecha en que nos encontramos, este mes de diciembre. Esto nos recuerda que en portar el Evangelio en este mundo, el arrepentimiento para el perdón de los pecados, es un mensaje que no es nada popular. Y lo triste es que cala dentro de la Iglesia. Nos avergonzamos de tener que proclamar el perdón de los pecados. Fijaos que no es un mensaje de condenación el que lleva Juan el Bautista, sino todo lo contrario, es un mensaje de salvación. No está expuesto en negativo, como os decía al inicio, sino en positivo. Dios quiere que el hombre se enfrente a sí mismo en su imposibilidad de llegar más allá, en su imposibilidad de mejorarse a sí mismo, en su imposibilidad de que la religión lo mejore, de que su educación lo mejore, en la imposibilidad de que el hombre pueda de alguna manera autosalvarse, de alguna manera, o autoconocerse por sí mismo. En esta gran imposibilidad Dios ofrece la salida única, el que otro te salve a ti. Y reconocer nuestros errores es lo que perdona nuestros pecados y nos incluye, nos hace vivir en esto que llamamos la vida eterna, una nueva dimensión de vida en la que Dios se hace presente de una manera incontestable en nuestras vidas, en la que Dios se hace en la Iglesia presente, portando un mensaje que nos lleva, sí, al desierto, pero a afectar a las personas con este mensaje de una manera distinta, liberadora a todos los hombres de la tierra. Pero esto tiene un doble filo. Esta expresión romántica de preparad el camino al Señor, tan bonita y tan hermosa, nos condena al miedo como profetas del Altísimo, a miedo a ser rechazados. Nos condena al miedo a tener que tomar la decisión de tener que elegir entre rechazar, entre no proclamar lo que hemos recibido como una gran verdad y hacerlo. Esto nos provoca miedo, una posición incómoda en nuestra sociedad. Nos provoca persecución, tristeza, el hecho de sentirnos vivir en el filo de la navaja de una manera continua. Y esto es algo muy incómodo para todos nosotros. Gentes que queremos ser amadas, que queremos ser respetadas, que queremos tener un lugar en la sociedad. Queremos que la Iglesia brille y esté en lo más alto de la sociedad. Pero la sociedad se ha puesto otro perfil de intereses frente a la Iglesia y es bajarla y taparla para que no se vea. Y esta es nuestra lucha. Y esta es la tarea que a nosotros nos queda por levantar día a día con la ayuda de Dios. De Dios es la decisión de los hombres y de Dios es el final destino de la elección de los hombres frente a Dios. Eso es de Dios. La conversión de los hombres le pertenece a Dios, pero a nosotros nos queda el preparar ese camino delante de Dios hacia los hombres y preparar a los hombres para que vean a Dios con nuestra vida y con nuestro testimonio. Y esa es tarea nuestra también, una tarea para la que nos sentimos tan pobres, tan poco fuertes.
tan necesitados, pero a la que somos llamados, por fuerte que sean los vientos, venciendo nuestro miedo, venciendo nuestra incomodidad, venciendo la impopularidad que esto pueda traernos. Y realmente esto a veces causa víctimas, probablemente no de vida en Europa, no de insultos y de tomatazos, no de pedradas probablemente. Probablemente nos molesta más una mala mirada, un desprecio, un olvido, un no pararse en medio de algo importante que queremos decir, una no consideración del mensaje que portamos. Pero de esto, de este desierto, es donde Juan el Bautista saca lo mejor de sí mismo. Él se somete a esta tensión de cuerdas, y ese sufrimiento está en él. Él sufre, se siente y sabe que es el heraldo de Jesús, el proclamador de Jesús, aquel que va a abrir las puertas al reinado del Mesías. Él tiene esa clara conciencia, pero aun sintiéndose con ese gozo, sabe que va a sufrir y ya sabe cuál va a ser su destino. Sabe incluso que su vida va a estar en peligro. Jesús dice: no va a haber mayor profeta que Juan, ni lo hubo ni lo habrá. Y es verdad, porque el gran profeta que pudo contemplar y decir al Mesías: he ahí el Cordero de Dios, esa frase, esa la quisiera ver, ese papel ya le hubiera gustado a George Clooney haberlo tenido, O sea, el papelón del siglo. Para un profeta, lo mayor, para un profeta judío, lo más hermoso que podía haberle pasado era ver al Mesías y decir: ¿veis el Mesías? Ahí está. Ni Moisés, ni Abraham, ni Elías, ni Eliseo, ni Samuel, ni Natán, ni Ezequiel, ni Isaías, ni Jeremías, ni Daniel, ni Joel, ni Habacuc, ni Malaquías, ninguno de los grandes profetas de la historia de Israel tiene el privilegio de tener a este Jesús frente a él y decirle: he aquí a todos el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Veis a este hombre sencillo que vive sin ropajes clericales, sin ropajes políticos, sin ropajes económicos, completamente no desgarbado, probablemente muy cuidado, pero este hombre que es un sencillo hombre, pero lleno del poder y de la potencia de Dios, este es el más grande de todos los profetas. Pero al final Jesús dice: amigo, pero cualquiera que crea en mí y que haya recibido este evangelio, mayor es que él. Tú no te lo crees, ni a veces me cuesta a mí creérmelo. Pero este privilegio que no pudo tener probablemente él, ahora lo tienes tú. Porque tú eres heraldo de Jesús en esta sociedad. Eres quien porta el mensaje de la venida del Mesías. Y esta es nuestra tarea. No importa tu apariencia, importa que sabes que Dios está en ti y que la palabra de Dios te va a llevar a estos derroteros, a ser Jesús, a anunciar a Jesús, a iniciar en los caminos del Señor a otros, a hacer que lo torcido sea enderezado. Lo torcido, ¿cómo es enderezado? Vamos a esta última parte de esta reflexión de hoy. En primer lugar, hay textos que se nos antojan un poquito complejos, cuando se nos está diciendo: todo valle será rellenado, todo monte y colina será nivelado, los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos escabrosos. Este lenguaje poético precioso nos hace decir: uy, qué maravilla,
Pero a mí me suena esto de la parte contratante de la primera parte, es igual que la parte contratante de la segunda parte, como ya escenificaba Groucho Marx en una de sus grandes películas, ¿verdad? Es como que queda muy bonito, muy sonoro, pero no sabemos qué está diciendo. Pero lo que está entrañando este mensaje es que se ha pervertido, en primer lugar, la forma de vivir la fe de Israel. Y esto ha de ser corregido. Es decir, ha perdido Israel el sentido de vivir la fe. Ahí es donde se está hablando precisamente de este valle que ha de ser rellenado. Los humildes han sido humillados y abusados, es decir, este valle que ha de ser rellenado nos habla precisamente de que los humildes han sido y han perdido fuerza, poder y presencia en medio de la sociedad, que han sido arrasados y olvidados de los encumbrados políticos y religiosos de la época, y que estos han de ser rebajados de su poder para que el pueblo viva en esta experiencia de la fe. Y estos montes son bajados, mientras que las grandes colinas y montes son puestos a otro nivel, y donde la perversión del mensaje de Dios, del Yahvé judío, ha perdido fuerza, ha perdido realidad, ha perdido cordura, ha perdido adeptos, por decirlo de alguna manera, en su tiempo. Y luego quien proclama la verdad sufre la aspereza. Todo el mundo verá la salvación de Dios, los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos escabrosos. La escabrosidad que implica la predicación del Evangelio frente al Mesías, frente al sufrimiento que la persecución provoca a aquellos que proclaman a este Jesús, precisamente va a ser allanado, va a ser facilitado en este instante de la historia en la que Juan el Bautista proclama este mensaje. Lo más interesante, finalmente, es que este camino, este precursor, lo que anuncia es que todo el mundo verá la salvación de Dios. Y es esta salvación de Dios la que queremos. Esta, en medio de nuestro Adviento, nuestro segundo domingo de Adviento de este año, la que precisamente nos llama la atención poderosamente. La salvación se va a hacer visible a nosotros, se va a hacer real en nosotros. Esta salvación nos habla de un Dios que no actúa ya por mediadores, Él actúa, Él se mueve. El Mesías se hace visible y en este clamor del pueblo de ven ya, Señor Jesús, realmente esta visión se hace cada vez más cercana como signo de la salvación divina. Dios es el que se encarga ahora. Dios está al mando, está llevando los destinos de esta iglesia, de esta su iglesia, y nosotros somos aquellos administrados de Él. Entramos en esta dimensión nueva de vida. Entramos a formar parte de algo importante, aun siendo los seres más sencillos de la tierra. Y os invito a comprender esto como un privilegio. Pero también os invito a pensar que gran parte de vuestro sufrimiento, gran parte de vuestra aspereza, gran parte de vuestro dolor, de vuestro miedo y de vuestras angustias son también fruto de ser quienes sois. Y tenéis que resistir al final, hasta el final, sabiendo que Dios será quien vendrá en vuestro rescate, en nuestro rescate, y no precisamente al final cuando ya no podamos más probablemente, sino incluso antes, hasta que su justicia se realice. Señor, tú eres salvación nuestra y justicia nuestra. De ti viene nuestra salvación. Ven pronto, Señor. Amén, Señor Jesús.